¿Qué tal? Buenas noches. De esa cultura patriarcal y de esa violencia contra la mujer. De eso y más hablamos hoy, a las 8 en punto. Bueno, este primer segmento es cortesía del Banco Agrícola. Sin mayor preámbulo, entonces vamos a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña Bessie Ríos. Ella es abogada y también columnista del periódico digital El Faro. También nos acompaña mi querido Marvin Aguilar Umaña. Él es catedrático de la Universidad Tecnológica de El Salvador, antropólogo cultural. También nos acompaña José Portillo. Él es empresario y también columnista de periódicos digitales. Bienvenidos a 8 en punto. Bueno, quiero comenzar entonces con el tema del momento, ¿no? Que es esta reciente captura del esposo de la periodista Carla Turcios. Quiero que escuchemos lo que dijo primero el fiscal para que vayamos adentrándonos en el tema. Escuchemos. Él tomó rumbo hacia la carretera troncal del norte y posteriormente hasta llegar al punto en el cual liberó el cuerpo. A través de la activación de las antenas en cuanto a las bitácoras, navegación y datos que manejaban ambos teléfonos. Es decir, lo que tenemos es que ambos teléfonos, ¿verdad?, iban en esa misma ruta, a esa misma hora que nos indican los videos. Bueno, tengo también las declaraciones de Mario Alberto Hueso, el esposo que ahora está acusado de la muerte de la señorita Turcios. Escuchamos. Mi versión es lo que sucedió y a eso me apego. Bueno, lo demás se va a ver un juicio y ahí se van a ver las cosas. Yo espero todo salga bien. Si en dado caso no puedo esclarecer nada por cómo se me acusa y cómo son las cosas, solo pido a mi familia que esté pendiente de mi hijo. Bueno, quisiera comenzar contigo, Bessie, para que nos des una primera valoración sobre este punto. Mira, al día de hoy estamos con 142 feminicidios en lo que va del año, 29 más de los que habían el año pasado. La violencia misógina, patriarcal, machista es real, la estamos viviendo. Lo que pasa es que vamos saltando de feminicidio en feminicidio y a cuál más atroz o a cuál más que llame la atención. Pero a diario están matando mujeres. En el caso bien puntual de la periodista, bueno, desde el inicio no hay consistencias ahí, hay bastantes inconsistencias, porque el esposo la reporta en cierta hora desaparecida, pero el examen médico forense, el dictamen, el peritaje, establece que tiene más tiempo de fallecido el cuerpo, la compañera. Entonces, desde ahí no pegaban los datos. Una cosa que a mí me llama la atención y que sí quisiera mencionarla es que este caso, como el caso de la doctora Bonilla en Santana, sabemos todos los detalles. Desde que se levantaron, bueno, ahí estaba explicando el señor fiscal, ahí estaba Coto explicando, y todavía no sabemos nada del caso de Carla Ayala. Es inaceptable y no es desmeritar los casos tanto de la doctora como de la periodista Turcios, pero es inaceptable que la PNC no tenga nada del caso de una compañera. Ahora, ya que introdujiste ese tema, quiero que escuchemos lo que dijo el ministro de Seguridad, don Mauricio Ramírez Landaverde, cuando hablaba precisamente sobre el caso de la agente Ayala. Escuchemos. En todos los casos se procura llevar adelante procesos de esta naturaleza. Sin embargo, los casos son diferentes, las circunstancias son distintas. No obstante, en el caso de Carla Mayaría Ayala, pues se ha implementado diferentes métodos y técnicas especializadas de investigación. Incluso desaparecer el grupo élite donde se dieron los hechos. Es decir, el juez sexto encontró rastros de sangre en las instalaciones. ¿Qué te significa eso? Que el cuerpo fue trasladado de un vehículo a otro y no como nos han estado diciendo de que
La fue a tirar y después regresó a su carro muy diligentemente y nadie lo detuvo. Algunos abogados penalistas con los que yo he conversado me dicen que ellos sospechan, obviamente no lo hacen público, de encubrimiento y obstrucción de una investigación. Para mí no me cabe duda que hay un encubrimiento sistemático. ¿Cómo es que 2 casos los pueden resolver tan ágilmente? Cosa que está bien. Y cuando toca investigar a los propios compañeros, ahí no se puede. Hay cualquier cantidad de valladares y ahí no se puede. Es inaceptable que eso se esté dando en el país. Y no cabe duda que este tipo de circunstancias pasan sobre el tema de la falta de educación y sensibilización en los temas de género. Aquí se hablan de programas de sensibilización, se habla de Ciudad Mujer, e inmediatamente encontrás hombres que entre feminicidio y feminicidio lo primero que te dicen es: necesitamos Ciudad Hombre, porque nosotros los hombres estamos siendo maltratados. Es decir, hasta que aparece otro feminicidio, ¿verdad? Entonces hoy todo el día todos los hombres han estado que sí, que grave, que no sé qué, pero ya mañana te van a estar compartiendo chistes misógenos, te van a estar compartiendo imágenes misógenas, violencia naturalizada y hasta el siguiente feminicidio. Ok, quiero ir ahora con José. ¿Cuál es tu valoración sobre este punto? Mira, fíjate que en primer lugar la historia tenía demasiadas inconsistencias desde el día 1, tanto es así que le escribí a Bessie y yo le dije: ese ha sido el marido. Porque es que cuando 7 cosas no pegan, o sea, tenían que ser demasiadas casualidades, ¿verdad? Para que no fuera así. Algo tan sencillo como dispone de llevar un niño pequeño al mediodía al parque, cuando a esa hora cualquier papá lo que hace es tenerlo bajo la sombra porque baja al parque a las 4 o antes de las 10 de la mañana, ¿verdad? Pero te puedo decir 7 cosas. Pero bueno, mira, en primer lugar, sí alegra oír que tenga la tecnología para descubrir y comprobar un caso, que obviamente lo tiene que probar en el juzgado, pero alegra que tenga la tecnología. Lastimosamente se ocupa de forma discrecional y no se ocupa en todos los casos. Fíjate que a mí el caso este también me quisiera yo entender de qué tipo, digamos exactamente por qué se da este asesinato. Pues yo no sé si ustedes recuerdan hace un tiempo de esta universitaria que la secuestra la familia del novio y se la lleva ya camino a Santana y la matan por una deuda, ¿verdad? Entonces aquí hay que estar pendientes de exactamente cuál fue el detonante, porque no sabemos, de repente la esposa le había prestado dinero a su esposo, se lo reclamó, mira, me tenés que pagar, entiendo que el señor no trabaja, ¿verdad? No tenía, y puede ser, ¿verdad? No estoy diciendo que eso sea, pero sí hay que llegar a la raíz. Ahora, lo que más me preocupa a mí es que fíjate que yo creo que la causa raíz de toda la violencia que tenemos en el país es que no existe certeza del castigo, porque aquí hemos visto casos emblemáticos salir bien librados. Caso del exdiputado Samayoa, golpeó a su esposa, la fue a, hubo una denuncia, después ¿qué pasó? Lo defendieron en la Asamblea Legislativa, no lo quisieron desaforar, ¿te acuerdas? Y entonces ahí hubo como que forzaron a un arreglo. Después estuvo el caso Gutiérrez, de aquel señor que viene y en estado de ebriedad le mete un balazo a su compañera. Lo digo, a mí personalmente el exfiscal Martínez me aseguró que tenían toda la evidencia para condenarlo. Pero me lo dijo a mí, no me contó, a mí me lo dijo, porque Luis Martínez es primo de un buen amigo mío. Y mira, salió. Entonces, cuando vivís en una sociedad de que la mayoría de casos se pierden, donde la mayoría de asesinatos o robos no llegan a un juzgado, y si llegan, se caen, en muchos de los casos, no estoy diciendo que todos, generas una cultura de que todo mundo cree que puede hacer lo que quiera y no va a tener consecuencias. Entonces ahí sucede lo que dice Bessie, ¿verdad? Viene el siguiente, entonces como el de atrás no le pasó nada, ahí voy yo. Ahora, fíjate que por mi trabajo, en un tiempo me tocaba viajar por toda Latinoamérica y un día me dijo un taxista peruano, íbamos hablando de 1000 cosas y me dice el tipo, pues no sé por qué me empezó a contar de que la policía en Perú, en ese momento, si había un caso de violencia familiar y que el esposo le había pegado a la mujer,
La policía llegaba y le pegaba en el momento, ¿verdad? No andaban yendo a ningún lado. Entonces me dicen, mire, increíblemente eso ha servido para bajar la tasa, porque las golpeadas que le pegaba la policía, entonces a veces hay cosas tan burdas pero necesarias. Y tal vez un mensaje para las señoras que nos ven o las señoritas que nos ven que están en casos de violencia familiar. Yo le digo algo, no va a mejorar, ¿verdad? Sáquese la cabeza, usted no lo va a cambiar, no va a cambiar por amor, no va a cambiar cuando se case, no va a pasar nada de eso. Usted tiene que salirse de esa relación. Ok. Correcto. Quiero ir ahora contigo, Marvin, pero quiero que pongamos en pantalla algo de lo que tuiteó mi buen amigo Héctor Silva, hijo, porque me pareció bastante importante acerca de la labor que nosotros tenemos que también tener como sociedad, como hombres, como políticos o como gente que trabaja en el gobierno, etcétera. Héctor tuiteó lo siguiente: es nuestra responsabilidad como hombres en una sociedad machista, dijo, darnos cuenta que somos parte del problema y hacer todo lo posible para por lo menos empezar a cambiar las cosas. Es decir, de alguna manera, por acción, por omisión o por error, de repente contribuimos a esa cultura que nosotros tenemos. Fíjate que yo tuiteé en la mañana que tú leíste el like, una cosa, digamos, porque nosotros desde la antropología entendemos tristemente el trípode en el que está fomentada la cultura y la identidad salvadoreña. Son tres cosas: machismo, cristianismo y conservadurismo, ¿verdad? Entonces, mientras no eduquemos a la gente, es decir, hablemosle al cerebro de la gente, que es ahí donde están los crímenes, es ahí donde están las guerras, es ahí donde... Y el cerebro humano afortunadamente es plástico, lo puedes reeducar. O sea que estas acciones que hoy vemos que son comunes, porque son comunes, pueden cambiarse a través de la educación. Obviamente es un proceso en el que nuestra generación, ¿verdad?, la generación X, ¿verdad?, todavía está acostumbrada y fuimos criados bajo una idea de que el hombre no llora, el hombre no manifiesta sus emociones y tenés que comportarte como se ha idealizado al hombre. Y hay que decirlo otra cosa, fíjate que en antropología nosotros también podemos atrevernos a decir que el origen del machismo en El Salvador viene de la mujer, de la madre específicamente, porque hay una situación bien interesante. Cuando la madre soltera se queda sin el marido y tiene un hijo varón, la madre entra en una preocupación de cómo le va a enseñar a ser a su hijo varón hombre. Entonces la mujer tiene que agarrar roles masculinos para transmitírselos al varón. ¿Y qué es lo que hace la madre? Pero entonces no es la mujer, es la cultura. Es la madre que debería de romper eso. ¿Y qué empieza a hacer la madre? Pero es la cultura, ¿Qué empieza a hacer la madre? La madre le dice, no laves ropa, no hagas limpieza, no hagas cosas del hogar. Si un muchacho te está fregando en la escuela, rompele la cara. Esa es la formación en la que la mujer madre, ojo, la mujer madre, prepara al varón para la vida. ¿Por qué? Porque si no le enseña a hacer las cosas del hogar, a cocinar, a lavar, lo está obligando a que en un momento determinado consiga una esposa. Entonces él entiende que quien le va a hacer las cosas de la casa, ¿verdad?, es la mujer. A esto hay que sumarle la idea religiosa de mantener la unidad familiar a toda costa. Lo que decía José ahorita es, y hace un rato Janet Cienfuegos tuiteaba, ¿verdad? Porque no sé si se enteraron que acaba de aparecer un cadáver en Santana hoy en la tarde. Ese es el número 140. De una mujer que fue muerta asfixiada por una almohada. Entonces, claro, ¿quién te asfixia con una almohada? ¿Va? El que duerme a la par tuya, ¿verdad? Sí, pues sí. Entonces, el punto es que Janet decía, ¿qué les pasa a los hombres? Decía Janet Cienfuegos. Pero yo le decía lo mismo que está diciendo José. No, yo también añadiría. ¿Y qué les pasa a las mujeres que no dejan esa relación violenta? A tiempo. A tiempo. Y aquí viene una cuestión cultural que tiene mucho que ver con la religión, fíjate. Una mujer aquí tiene una gran presión todavía a casarse, a ser madre, a que tiene que tolerar todo en el hogar para mantener la unidad familiar. El caso de la médico de Santana, la última foto que sube es la de su hijo en un púlpito de la iglesia que ella visitaba. Y ella, al parecer, era muy religiosa. ¿Cómo es posible que en esa iglesia, cómo es posible que sus amigas no se dieron cuenta de que allá había un problema en ese matrimonio, en esa unión? Porque un hombre no llega a matar a su mujer, hoy me levanto y la voy a matar. Es que es un proceso. Y cómo es que en el caso de la periodista de la prensa gráfica, viviendo los papás de ella a la par, no se percataron de la situación anómala o perversa o psicópata que estaba pasando ahí.
Entonces, y todo a veces se calla, fíjate bien, por la cuestión del qué dirán, la cuestión social. Y esto, te puedo decir, pasa también... Falsamente por los hijos también. Exactamente. Falsamente por los hijos, porque después no, es que los niños, pobrecitos, sí, va a divorciar, entonces, pero todos los días hay gritos, hay golpes. Fíjate, yo haría un llamado, si esta sociedad está en un trípode de cristianismo, conservadurismo y machismo, y las iglesias, pues, ¿qué rol juegan ahí? Ese mensaje que tú acabas de decir, debería de decirlo un pastor o un sacerdote, que una mujer no tiene por qué estar aguantando la violencia de todo tipo. Pero es importante dejar claro que las víctimas no tienen la culpa. Eso sí, para mí es importante, porque no podés no le dé vuelta al argumento. No podés decir, es que como ella no se salió, entonces es lo mismo de que como ella salió a las 9, como ella andaba en short, es lo mismo. No es lo mismo. Si yo me meto a un callejón donde yo sé que asaltan y me asaltan, es culpa mía de que me metí al callejón. No, pero hay círculos de violencia. Si una mujer permite los gritos y después porque se mantiene así. Si me grito una vez y me quedo, y me grita 2 veces y me quedo, y después me pego es que eso es lo que están diciendo, que la víctima la víctima tiene la culpa. ¿Y vos cuál fuera el consejo que le dieras? No, mamita, quédese, aguante, que no la va a matar. Es eso lo que le dice la sociedad. Porque tampoco es cierto que las mujeres le estás dando un mal mensaje a tu género. El mensaje es, mamita, si usted está en una situación de violencia, sálguese. ¿Cuál es la solución? Las mujeres no tienen la culpa de ser víctimas de violencia. Que se queden y que aguanten los gritos y que aguanten ninguna mujer en su sano juicio educa a un varón para que vaya a ser agresor de otra mujer. Por favor, no va a dar la pregunta. ¿Se tiene que quedar aguantando los gritos? ¿Se tiene que contar aguantando los gritos? Vos sos religioso. Vos sos religioso. Y divorciado. Con esa idea nos vamos a quedar. Yo creo que en este tema difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. Tengo que ir a la pausa, ya volvemos. No luego. Bueno, Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde lo atienden a usted en 20 minutos o en menos. Nos vamos directamente ahora hasta Nicaragua. Ahí se encuentra el señor Eduardo Enríquez. Él es el editor jefe de la prensa de Nicaragua. Señor Enríquez, buenas noches, bienvenido a 8 en Punto. Cuéntenos qué es lo último que ha pasado en Nicaragua. Buenas noches. Estoy teniendo problemas con el audio. Hay serios problemas en Nicaragua con el internet. No sabemos exactamente qué está pasando, si es exceso de las personas que están usando el internet debido a la situación o simplemente otras razones. No escuché muy bien tu pregunta. Ahora, háblenos acerca de las últimas cifras de muertos en esta erupción de violencia. Bueno, los últimos datos de muertes en los últimos 6 días que lleva este problema, lleva alrededor de 30 personas. No hay un dato oficial. El gobierno en realidad ha dicho esta tarde la primera dama y vicepresidenta que ellos solo reconocen los muertos oficiales porque del resto no tienen una información y no tienen ni siquiera certeza, según ellos, de que en realidad hayan fallecido. Sin embargo, nosotros hemos logrado con la ayuda de los manifestantes y de organismos de derechos humanos, llegar aproximadamente a 28 el número de muertos, incluyendo 2 policías. Ese es actualmente el número que estamos manejando, 28. Ahora, esta presión popular que se está ejerciendo en las calles de Managua, ¿podría llevar a que Daniel Ortega considerara adelantar las elecciones en ese país o renunciar? Se ha entrado en una nueva fase luego de la marcha multitudinaria gigantesca que se dio el día de ayer, convocada no solo por la empresa privada, sino que por el organismo llamado de autoconvocados, que son es un organismo nuevo que ha surgido a raíz de las protestas contra el INS y que ha sobrepasado esas protestas y que hay exigencias de una democratización del país. Y decía que se entra una nueva etapa, porque ayer la marcha fue multitudinaria. El gobierno al día de hoy empezó a cumplir las exigencias para el diálogo que le planteaban
los obispos de la conferencia episcopal, que eran básicamente liberar a todos los detenidos, respetar la libertad de expresión, regresar al aire a los canales que habían sido suspendidos, y prácticamente ha hecho todo esto, así mismo como respetar el derecho a manifestación. La gente hasta el momento, en estos últimos 2 días, se ha manifestado y no ha habido violencia parte de ellos. Ahora, se ha roto esa especie de pacto no escrito que había entre el gobierno, la empresa privada y por supuesto la gente que mientras el país crecía de repente no protestaba ante lo que se veía como abuso de la República de parte de la administración Ortega. Bueno, el problema, te voy a contestar más o menos lo que creo que preguntaste porque está entrecortado. El problema acá es que el país, para comenzar, ha dejado de crecer, la ayuda de Venezuela ha dejado de venir, y el gobierno en el último año y medio, además de los abusos contra los derechos individuales de los nicaragüenses, que vienen siendo de vieja data, además de los fraudes electorales, y además de haber destruido la oposición política, esta vez ya está afectando la economía directamente de los nicaragüenses. Entonces, ha sido un cúmulo de cosas que ha venido a este momento, a llevarnos a este momento. El abuso gubernamental, la corrupción, que no se puede dejar de comentar, que es una corrupción galopante, se la controla, y bueno, ahora prácticamente están metiéndole la mano en el bolsillo a pensionados, cotizantes y a personas y a empresarios del país, para ellos salvar al INSS, al Instituto de Seguridad Social de Nicaragua, que ellos prácticamente han acelerado su quiebra por la corrupción que existe. Ok, tengo una pregunta más. ¿Siguen los medios censurados, algunos de ellos, o ya funcionan con normalidad? Están todos funcionando a la normalidad, por eso te decía que se ha dado paso a una nueva etapa en la cual probablemente, no probablemente, es la condición que han puesto los obispos, no se hable solo del tema del INSS, sino que sea un diálogo incluyente en el que participen las fuerzas de la sociedad civil, los estudiantes que han estado participando en estas protestas, y que no solo se hable del problema de la seguridad social, sino que se pase ya a hablar de la democratización del país, que ha venido sufriéndose ese problema en los últimos 10 años. Pasar de un gobierno autoritario a un proceso, esperamos los nicaragüenses que sea un proceso en el cual se pueda, en un mediano plazo, democratizar el país, llegar a elecciones, si fuera adelantadas y acordadas entre todas las fuerzas, mejor. Pero hay que reconocer una cosa: la oposición en este país ha sido destruida. Entonces, cualquier fuerza de oposición tiene que comenzar de cero y con nuevos líderes. Ese es un problema bien complejo que tenemos en Nicaragua. Ok, con ese ya nos vamos a quedar. Señor Eduardo Enríquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en 8 en Punto. Muchísimas gracias. Bueno, Eduardo Enríquez es el editor jefe de La Prensa de Nicaragua, uno de los principales periódicos de ese país. ¿Tu reacción, Marvin? En Managua están coreando las gentes en las calles una frase muy interesante que dice: Daniel y Somoza son la misma cosa. Y yo creo que es cierto. Ahí a tu pregunta, que si esto va a provocar que Daniel Ortega se vaya del poder, fíjate que remitámonos a la historia. Ningún presidente de Nicaragua, en la historia de Nicaragua, que ha detentado el poder, o sea, Daniel Ortega lleva allí 22 años en el poder, 1979 a 1990, y de 2007 hasta la fecha son 22 años en el poder. Pues Daniel Ortega ha estado en el poder más que Tacho Somoza padre, más que Luis Somoza de Baile y más que Tachito Somoza de Baile. Juntos los tres estuvieron en el poder 32 años. Y la dinastía Somoza hizo una influencia política de 42 años. Ahora bien, Ortega, solo él tiene 22 años de estar en el poder. ¿Y cómo han muerto todos estos presidentes? A Tacho Somoza padre lo mató un poeta de un cuetazo ahí en una fiesta que había en León. Luis Somoza de Baile murió de infarto siendo presidente y por eso dejó de ser presidente. Y Tachito Somoza le cayó un misil en Paraguay. Entonces, un tipo como ese, que es dictador y que ha superado a lo que él derrotó y mató y hizo una guerra, va a tener que morir en el poder. Y lo que se dice también en Nicaragua es que Daniel Ortega, al igual que en El Salvador, tiene un presidente enfermo.
Y en ese sentido, él, para asegurarse la dictadura, pasó a la dinastía. Y por eso tiene de vicepresidente a su mujer. Entonces, que esto lo que ha habido en Nicaragua ahorita es una acción ciudadana. Salieron en este momento, cuando empezó una protesta pacífica allá por el centro comercial Camino de Oriente, y ellos después llega la Juventud Sandinista a quitar esa manifestación, porque aquí hay una cosa que sí se ha roto y que es importante. Y solo me recordaba yo, mientras estudiaba este fenómeno, lo que le pasó a Bessie Ríos, esta mujer que tenés ahí a la par, que se fue a poner un día frente a Casa Presidencial con un rótulo y que no sé si te llegaron a quitar. Y es porque hay una consigna que el Frente Sandinista tiene y que la han retomado aquí en El Salvador, y es que las calles son del Frente. Ok. Por cuestiones de todo aquel que se va a meter a las calles, hay que sacarlo a las calles. Lo que se ha derrotado es eso hoy. Las calles hoy ya son de la gente. Ok, Bessie. Mira, en Nicaragua hay un proceso, como todo. Mientras el gobierno de Daniel Ortega empezó a tomarse las instituciones, estas que le han permitido reelegirse y permitir que su compañera Rosario Murillo sea la vicepresidenta, nadie salía a la calle. Aquí, como se analizaba al mediodía en otro programa, esto empieza con pequeños grupos. El error de Daniel Ortega fue ir a reprimir esos pequeños grupos, porque cuando se fueron a reprimir los grupos, tanto en la UCA como en la UPOLI, los vecinos son los que salen indignados porque están golpeando estudiantes. Y poco a poco se va degenerando, y a más presión y más presión y más represión y más golpes empiezan a aparecer los muertos, los periodistas también ponen sus muertos, y entonces se da un retroceso porque aparece Daniel Ortega diciendo, mire, quito el decreto del Instituto Nicaragüense del Seguro Social, que básicamente es el aumento... Echándole la culpa al INSS, no a él. Claro, por supuesto, sí. Que es básicamente el aumento de tu cotización como trabajador, el aumento del patrono, pero lo más grave es que a los que están pensionados se les va a quitar un 5% de impuesto, con la idea de darles mejores beneficios. La gente se molesta con esto. Los estudiantes inicialmente empezaron a protestar por la quema de la selva indio maíz. A la siguiente semana pasa lo de la reforma del INSS, y Daniel Ortega sale a reprimir a los jóvenes. Ahora, no sé si esto logre sacar a Daniel, lo dudo, porque no es esa la intención con la que inicia el proceso, son protestas legítimas. El error de Daniel es darle contra. El ingreso de la iglesia o de los arzobispos, hablábamos más temprano con Marvin, creo que va a abrir el diálogo, muy a pesar de que mucha gente está diciendo que no, y que no lo hagan. Yo creo que sí, y se lo voy a decir con mucha honestidad. Nicaragua es el otro país que tiene prohibido el aborto de manera total, como lo tiene El Salvador, y esto es un pacto que se hizo de Daniel Ortega con las iglesias. Entonces las iglesias, digamos, que le deben ese favor y no le van a dar marcha a un diálogo, porque Daniel les puede quitar la penalización absoluta con su grupo parlamentario. Okay, por cuestión de tiempo tengo que pasar ahora con José. Mira, fíjate que en primer lugar hay que estar claros de algo. La única razón por qué Daniel Ortega se ha sostenido en el poder es porque se modificó la ley para que el presidente pueda resultar electo con 35% de la votación. Entonces, desde ahí comienzan a tocar el sistema para perpetuarse en el poder, ¿verdad? Pero nadie sale en ese momento. Después resulta que Ortega, aliado de diferentes grupos, ¿verdad? Grupos económicos que ahora se le han volteado, porque se le han separado, porque saben que Daniel en este momento ya es un mal amigo que tener, ¿verdad? En este momento. ¿Qué ha pasado? Bueno, es un sistema socialista mal administrado. Fíjate que el Seguro Social, bajo la dirección de Daniel Ortega, pasó de tener 1.500 empleados a tener 4.000. Entonces, ese clientelismo que lo vemos en muchos gobiernos socialistas, incluido el nuestro, ¿verdad?, donde empezás a meter gente a las instituciones, es receta para quebrarlas. Pues porque hay que pagar esos salarios, hay que dar esos beneficios. Empiezan a exigir diferentes prestaciones y es la de nunca acabar, ¿verdad? Entonces, todo este sistema
socialista nunca resulta siendo sostenible, porque lo que resulta es que ya tienen la institución quebrada, ¿verdad? Ahora le van a cambiar las condiciones a los cotizantes y claro, en el país, aquí en El Salvador y en todos lugares se ha demostrado que las razones por las que la gente sale a la calle es cuando les tocan la bolsa. Mirá, en Venezuela las manifestaciones más grandes fueron por la promesa aquella del pernil que traían de Europa incumplido. Imagínate, por una pierna de Navidad, por eso sí salieron a la calle, porque ya les tocó el estómago. El estómago y la bolsa. Ok, tengo que ir a la pausa, ya volvemos. Cuando regresemos hablamos acerca de primarias del Frente, primarias del Arena. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Vamos a poner en pantalla datos que publicó mi querido Edwin Segura, editor de la LPG Datos, cuando hablaba de la participación en las elecciones del partido Arena. Ahí están. En la elección interna de Arena hubo 58.874 votos de un padrón de 122.364. La participación fue del 48,1%. El departamento más apático fue el de Santa Ana, 35,6%, mientras que el más participativo fue Morazán con 65,6%. Al final, ya sabemos el resultado. El candidato presidencial del partido Arena es el señor Carlos Calleja. José. Mira, fíjate que el dato que yo leí del CEN, ¿verdad?, de la Comisión Electoral Nacional, era 57.023 votos, 34.670 para Carlos Calleja, 21.779 para Javier Simán y 74 para Gustavo López. En todos los departamentos había ganado Carlos Calleja sin excepción. El más cercano eran 17 votos arriba, que era Chalatenango, ¿verdad? Pero ese era el más cercano, en algunos había incluso quintuplicado, ¿verdad? Mira, ¿qué podemos decir del proceso? Fíjate que una de las cuestiones que, viendo la parte positiva, yo hablé con varias personas que sí fueron a votar, yo no soy afiliado y por ejemplo no fui a votar, ¿verdad? Que sí sintieron que era un proceso bien ordenado, tuvieron resultados rápidos, nadie ha cuestionado los resultados, pues incluso Javier Simán reconoce el resultado antes de que lo haga incluso la comisión política, ¿verdad? Y parece que ha sido un proceso ordenado, con una participación del 48%, que creo que manda un mensaje claro que tenés más o menos la misma participación que tuviste en las elecciones, un poquito más que en las elecciones a nivel nacional, que quiere decir que realmente un montón de gente todavía está desencantada con la plaza política, no se sintió representado por nadie, a pesar de que había, pues, de que habían bandos, pero no encontraron esa representatividad, esa emoción de ir a votar, ¿verdad? Siendo gente afiliada a un partido. Ahora hay que reconocer que ese padrón hay que depurarlo, porque una amiga mía incluso me dice, mira, fíjate que yo me afilié hace no sé cuántos años que fui a cuidar urnas, pero yo ni siquiera voto ya por Arena, pues, y estoy ahí metida en ese padrón. Entonces definitivamente lo tienen que depurar, ¿verdad? A mí realmente me gustan las campañas de propuesta, no me gustan los ataques. Creo que ya no estamos para ver una política o campañas centradas alrededor de los ataques, y en ese sentido creo que Carlos Calleja hizo un mucho mejor trabajo en no dejarse llevar a la confrontación, no entrar en un dime que te direte innecesario, porque los problemas que tenemos aquí en El Salvador son problemas que no se resuelven tirándose tomates, pues, sino que hay delincuencia, hay bajo crecimiento económico, los salarios también deberían de ser mejores, no tenemos salud, entonces eso no se resuelve acusando al otro. Dimes y diretes. Ok, Bessie, políticamente, en el sentido amplio de la palabra, ¿qué representan para ti los tres precandidatos y qué representa a ti el candidato ahora presidencial del Partido Arena? Mira, yo ya lo había dicho en otro programa, ya incluso han salido una noticia en el periódico El Faro. A mí no me alegra cuando van empresarios. Y quizás hoy tengo la oportunidad de decirlo, ya que Portillo estuvo ahí tuiteando conmigo. No me agrada porque ya me puedo la receta. Ya nos podemos la receta. La receta es dar incentivos, quitar impuestos, no meterse mucho el Estado y
eso no trae mayores beneficios a los empleados. Ahora, ¿tú crees entonces que...? Te lo digo en qué sentido. Ninguno de los tres tiene sindicatos en sus empresas. Uno. ¿Tú crees entonces que Carlos Callejas representa, digamos, un reciclaje de las ideas económicas de los 90? Es que, ¿sabes? Efectivamente, si solo ves los padrinos, tenés a los de los oligopolios en el azúcar, oligopolio en las aéreas. Y aquí, perdóname, mientras no se abran estos empresarios, porque estos empresarios de este país, esos grandes empresarios, son los que no han permitido la competencia. Son los que nos han obligado a pagar $800, $900 por boletos aéreos cuando son más baratos si los tomas en un lugar donde entran más líneas aéreas. Porque aquí se cuidó el negocio de TACA. Bueno, pero y sigue ahora pasando. Este gobierno no deja entrar a Qatar Airways. Por eso, o sea, es decir, no importa quién llegue al gobierno, porque lo mismo ha pasado con el azúcar. Este gobierno lo que hizo fue conseguirles más cuota de azúcar. ¿Por qué crees que han metido esa reforma constitucional para quitar las 245 hectáreas que están en la Constitución? Porque los ingenios le prestan a los pequeños productores y ellos dan de garantía la tierra. Como ya no pueden justificar grandes cantidades de territorio, entonces hoy modifiquemos la Constitución para podernos quedar con los terrenos de la gente que está ahí. Eso es lo que viene de trasfondo y eso es lo que nadie quiere decir. Entonces, cuando vos tenés este tipo de empresario arisco a la competencia, que le gusta conservar los oligopolios, que ahoga la competencia, que le pone todas y cada una de las piezas necesarias en el andamiaje, no solo jurídico, sino también institucional, para que no entren otras empresas, ¿en qué te beneficia eso a la población? No bajan los precios. Marvin. Bueno, no hay ninguna sorpresa. Todo el mundo esperaba que iba a ganar Carlos Callejas. A mí me hubiera gustado que hubiera quedado Javier Simán, te soy honesto. Pero bueno, ya Javier Simán ya ha aceptado y no hay problema. Ahora, pero hay una cuestión importante en esto, que yo veo que hoy que ya está definido el candidato, tiene el gran reto de unificar Arena. Y eso, te digo, ha habido muchas heridas que hoy la campaña que tendría que hacer Carlos Callejas es irse a reunir con todos los simanistas para limar asperezas, por ejemplo. Eso es una hacia adentro, porque no puede ir de candidato a una segunda ronda, que todo vaticina que va a haber una segunda ronda electoral sin contar con los apoyos de los simanistas en esa segunda ronda, que podrán ir a votar por él. Pero de ir a trabajar por él, eso es otra cosa muy distinta. Y hemos visto en Facebook, en todas las redes sociales, como areneros, buenos amigos de buena estirpe arenera, se han estado tirando entre ellos mismos. Entonces, hermanos. Exactamente. Hermanos. Ese es el reto ahorita inmediato de Callejas. Ahora bien, mira, cuando ves la deuda que tiene este país, que según el Banco Central de Reserva dijo que debemos $18 mil millones, y cuando ves que Forbes dice que 160 salvadoreños reúnen $21 mil millones, yo lo que haría es darle a esos 160 salvadoreños este país y que lo saquen de la pobreza. Y yo ahí voy a diferir con Bessie, porque muchos países que han salido de la pobreza lo han hecho, Bessie, creando zonas especiales de comercio o económicas. Donde hay competencia. Exacto, pero el liberar la tenencia de la tierra es una necesidad que tienen los empresarios para poder comprar, ¿verdad?, la tierra y poder agroindustrializar El Salvador. Y te lo voy a decir así, si eso nos va a sacar de la pobreza, Bessie, que lo hagan, y hasta muchos se han tardado. Y Carlos Callejas no debería de tener el complejo de inferioridad de abordar este tema de la tenencia de la tierra, porque Arena debe esos son los golpes de timón que necesita el país. Si vas con eso, agroindustrializas el campo y nos sacás de la pobreza, entonces vale la pena. Hay que hacerlo. No quiero la pausa. Ya regresamos. Cuando vamos a hablar, pero de las internas del frente. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, quiero que escuchemos rápidamente lo que dijo el canciller Hugo Martínez cuando se inscribió como precandidato del Frente para Presidente. Tenemos que construir un modelo salvadoreño, de los salvadoreños y para los salvadoreños y salvadoreñas. Tenemos que poner nuevamente al partido a la altura de las circunstancias. Bueno, tenemos 2 minutos. Bessie, estas declaraciones ilustran una nueva corriente entrando en contienda en el frente comparada con don Gerson Martínez. Solo tenés que notar que la camisa que utiliza Hugo es roja y la que Gerson anda es blanca.
Empecemos por ahí, ¿verdad? Parece que Hugo efectivamente no es una persona de territorio, es una muy buena persona. A mí me parece que sería en algún momento un buen vicepresidente más que presidente. Las primarias del FMLN están como las de Arena, o sea, no hay final de impacto, no hay así, uy, qué emoción, ve, ahí vienen las elecciones, ¿qué irá a pasar? Está claro que es Gerson la persona que está ungida, y creo que este es un importante llamado y un toque con el tema de la democracia. Cuando las cúpulas se meten a darte la bendición y a ungir a las personas, no dejan que las bases decidan de manera libremente. Y al final los candidatos terminan surgiendo de las componendas o de los arreglos que hay arriba. Ciertamente Gerson ha querido abrir o hablar de un tema de apertura del partido luego de los resultados del 4 de marzo, porque previo a eso había otro discurso, hoy lo han cambiado. De hecho, hoy se ha modificado también un poco más, ¿no? Pero más que de esa circunstancia, querido Carlito, yo creo que sería importante seguir remachando a la Asamblea Legislativa qué van a hacer estos primeros 100 días. Y yo llamaría a los precandidatos, tanto del FMLN como Arena, a que llamen a sus partidos políticos a que ese protocolo de entendimiento sea público, que la reducción de la Junta Directiva de la Asamblea sea real y sustancial, no solo en 2 diputados, y que se pronuncien sobre los feminicidios. Por cuestión de tiempo tengo que pasar con José. Mira, a mí de verdad me da pavor cada vez que sacan la frase de modelo a los salvadoreños, ¿verdad? Porque eso abre la puerta para inventémonos cualquier cosa, y ahí tenemos Venezuela que vienen de invento en invento en invento y tienen totalmente tronado al país. Entonces esos modelos, miren señores, ya hay suficientes casos de éxito en el mundo como para que podamos ir a copiar y agarrar y tal vez adaptar, pero modelo a la salvadoreño, no gracias, 1. 2, yo no sé cómo estos 2 señores se van a distanciar de las últimas 2 administraciones del FMLN, si uno ha sido el ministro de Obras Públicas desde la época, desde el día 1 de Mauricio Funes, y el otro ha sido el canciller, y el todavía canciller, que porque no ha renunciado, solo ha pedido un permiso con goce de sueldo, sin goce de sueldo, perdón, ha sido el mismo canciller que no ha dado los votos en la OEA para ir a investigar a Venezuela. Entonces dice que él no es chavista, pero sí los defiende, ¿verdad? Entonces a mí me parece que tienen una tarea titánica. El ministro de Obras Públicas es el mismo ministro de Obras Públicas que nos tiene en este caos vehicular, donde las obras que ha hecho no han servido para desentrampar el tráfico. O sea, ellos cargan con los fracasos de estos últimos 2 gobiernos, ¿verdad? A mí realmente me hubiera gustado ver más una cara, aunque sea vaya Miguel Pereira, ¿verdad? Pero alguien que realmente no viniera estoy poniendo como ejemplo, ¿verdad? Pero alguien que no viniera tan del núcleo del que ellos vienen, que para mí es continuismo. Ok. O sea, listo. Marvin tiene la última palabra. José Portillo quiere porque ponga un candidato ya para perder, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por eso dice. Bueno, otro pues, o sea, no se me ocurre otro. Para perder, ¿verdad? Es que estos toman a pues sí, por eso, pero ya para perder. Bueno, yo coincido con Bessie, no va a haber sorpresas. O sea, Gerson Martínez es el candidato de la cúpula. Y pues Hugo Martínez entra ahí en un acuerdo, no sé, con Óscar Ortiz, que quizás esperan tener el control del partido después de estas elecciones y después de que el FMLN entregue el poder. Yo quisiera decir que el FMLN está jugando prácticamente como se dice en fútbol, ¿verdad? Estos son partidos de trámite obviamente tienen que presentar candidatos. Y hace un rato me tuiteaba alguien en relación criticándome la idea de que yo apoyo lo del regreso de las 14 familias. Y yo quiero decir una cosa, aquí todo lo que haga la derecha es culpa de la izquierda. Si Arena queda con todo el poder total, ¿verdad? Si llegara a ganar finalmente Carlos Callejas la presidencia y queda Arena con todo el poder total, es culpa del mal papel que ha hecho la izquierda. La izquierda tuvo la oportunidad fíjate, voy a poner un ejemplo, la malversación de Daniel Ortega en Nicaragua es de $4.000 millones de la ayuda venezolana. O sea, es una dictadura, es una dinastía y son ladrones, no se diferencian en nada de los Somoza. Y en el caso de El Salvador, yo le preguntaría al subjefe de fracción del FMLN que va a entrar en mayo, ¿qué pasó con la financiera? La institución que se hizo con fondos ALBA para dar créditos, quebró tu financiera. O sea, ¿qué han hecho con ese dinero? ¿Qué han hecho con beca?
que han hecho con cómo está lo de Albapetróleos. O sea, es decir, ellos tuvieron la oportunidad de crear una estructura de producción sin necesidad de llegar a reformar, ves y disculpame, la Constitución con la tenencia de la tierra, y fueron incapaces de hacerlo. Y ahí que está tuiteando gente que dice que esto es un complot de los gringos, de los yanquis. Revisen ese crecimiento económico de Nicaragua gracias al comercio que tiene con Estados Unidos. Y por eso no se va a ir Ortega de ahí, porque el comercio y el crecimiento alto en Nicaragua es por el comercio de mucho producto agrícola que tiene Nicaragua. Y se nos acabó el tiempo. No tiene nada que ver José, el complot. No me resta más que agradecerles que hayan estado esta noche aquí en 8 Puntos en este debate bastante lleno de energía y intensidad. Bueno, dicho es el té que nos das. Algo le pusieron al té esta noche, quizá. Y la víctima nunca es culpable de nada. No dijimos eso. No dijimos eso. Esa es la versión de la vez. Bueno, ustedes se quedan con mis amigas de Sin Superviso. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.